Upa, y ven acá, Fausto, ¿y qué es lo que con este asunto de texto receptus, el texto crítico, eso se nos pasó esa pregunta? Este debate, ¿qué? ¿Cómo se come eso? En primer lugar, texto recibido, textus receptus o receptus, para los puristas del latín, que es un término de hecho pretencioso, porque se refiere al texto que recibimos y te da la impresión que es el texto original de alguna u otra forma. Y ahí sería una buena pregunta, o sea, ¿cuál de los 40 textus receptus o textus recibido te refieres? Porque el texto ecléctico que tenemos hoy en día, que está basado en más de 5.000 manuscritos. O sea, cuando salga ahora en noviembre, saldrá la nueva publicación del Nestle Aland. Se usaron más de 5.000 manuscritos para realizar este texto ecléctico. Bienvenidos amigos y miren al invitado tan especial que tengo a mi lado, mi amigo Fausto Liriano. Creo que ya ha estado varias veces en este canal y hoy vamos a hablar de varios temitas y yo creo que es una persona que vale la pena escuchar, seguir en redes. Es de esos pequeños tesoros en internet porque a pesar de que es un trabajo muy serio, a un nivel académico que exige mucho tiempo, él a veces saca tiempo para crear contenidos y comunicar y educar en redes sociales. Así que Fausto, bienvenido, brother. ¿Cómo vamos? Muchas gracias, brother. Un placer estar aquí. ¿Estamos bien? ¿Cómo va eso por allá? No, todo tranquilo por acá. ¿Dónde anda? ¿En la Quisqueya? En O dónde? Quisqueya. En Quisqueya por unos días más. Yo siento que los dominicanos y los colombianos de la zona costera somos lo mismo, brother. O sea, la misma energía, el mismo flow. No sé si tú has interactuado con Sí, costeños. sí, sí, nos parecemos mucho. Inclusive tenemos algunas expresiones similares. Se siente ahí un paso entre Dominicana y Colombia. Y Sí. bueno, Fausto, háblanos un poco porque de pronto no te conoce alguien. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu recorrido para que nosotros podamos decir, oye, yo confío en lo que este tipo dice? Bueno, mi recorrido de estudio, especialmente en las áreas bíblicas, yo fui un pastor por muchos años. Pasé de el mundo de la publicidad, creatividad, diseño, ilustración, a trabajar como pastor. Y fui pastor por algunos años y en medio de mi trabajo pastoral, el mismo deseo de profundizar en las escrituras me llevó entonces a conectarme con el mundo de las traducciones bíblicas y eso me llevó a estudiar lingüística, filología y luego los idiomas bíblicos, hebreo, griego, arameo, algunos idiomas periféricos a esto, ugarítico, siríaco, y luego entonces hacer mi doctorado PhD en la Universidad de Barcelona en filología semítica con énfasis en el hebreo bíblico, que me, me ayuda en el trabajo que tengo como consultor de traducción bíblica, acompañando a equipos de traducción, especialmente a lenguas indígenas, en el trabajo exegético y de chequeo del texto. Y Fausto, y te hago la primera pregunta. ¿Y sabes por qué te invité? Ujú, Porque últimamente me han llegado muchos mensajes de gente preguntándome, no sé ujú. el origen aún, pero sobre el asunto de la crítica textual. Hay gente que me escribe, yo quiero empezar a estudiar crítica textual. Hay unas personas que me hacen ciertas preguntas de crítica textual. Ujú. Entonces, pero en resumidas cuentas, ¿qué sería crítica textual? Sí, lo primero que hay que aclarar es que es crítica no porque critica, sino que es crítica porque estudia. La crítica textual es el estudio del origen y la naturaleza de todo tipo de texto. En ese sentido hay críticos textuales de Shakespeare, hay críticos textuales de Milton, hay críticos textuales de cualquier autor clásico o antiguo, y en nuestro caso particular nos compete la crítica textual de la Biblia. Entonces, el crítico textual de la Biblia trabaja con el origen, desarrollo, formación y la naturaleza del texto bíblico, especialmente para darnos una, una mejor impresión de lo que el texto realmente dice. ¿Y cuáles son estos métodos, Fausto? O sea, en palabras aquí para que de pronto somos más terrenales, ¿cómo? Vamos a empezar por el Antiguo Testamento, que creo que es tu fuerte, Ujú. si no mal no recuerdo. Entonces,
¿Cómo es cómo es el método de crítica textual para nosotros, para estudiar el Antiguo Testamento, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, el crítico textual trabaja con una cultura material y en eso de cultura material entonces trabajamos con manuscritos. Manuscritos son literalmente, porque la palabra ha pasado a referirse a cualquier texto que alguien escribe, pero manuscritos en la antigüedad se refiere a textos escritos a mano. En el caso del Antiguo Testamento, muchos de los textos con que se trabajan en crítica textual fueron escritos por escribas profesionales, pero no así todos. Tenemos también textos que fueron escritos por personas que tenían muy buena caligrafía y querían mantener un texto personal, ya sea para poder tener la propiedad de uno, valga la redundancia, porque un texto era bastante caro, o para ejercitar su memoria o para memorizar el texto. Entonces, pero en el caso del Antiguo Testamento particularmente trabajamos con manuscritos antiguos, especialmente pergaminos, rara vez con papiros, y el crítico textual lo que hace es que el ejercicio de crítica textual consiste en primero reunir la evidencia, cuáles son los manuscritos que nosotros tenemos a mano, y quizás aquí tenemos que ir un poco más atrás. ¿Por qué existe la crítica textual? La crítica textual existe porque cuando los manuscritos se copian a mano, evidentemente traen variantes. Estas variantes son provocadas por errores humanos intencionales y también por errores humanos no intencionales. Espérate, Fausto, espérate. ¿Cómo así? Así mismo. Usted me está diciendo, o sea que tú me estás diciendo que la Biblia tiene algunos errores. ¿Cómo es eso? En crítica textual nosotros no lo llamamos errores, sino que lo llamamos variantes. ¿Por qué? Porque en el caso particular del Antiguo Testamento, todas las variantes están marcadas. Es decir, lo que nosotros tenemos como el texto el texto recibido, el textus receptus del Antiguo Testamento, es el texto que viene acompañado de la Masora. Entonces, ese texto tiene indicaciones donde marca cuando hay variantes y cuando estas variantes son de dos casos, o posiblemente un error intencional de un escriba, o posiblemente un error no intencional de un escriba. Para los masoretas, que fueron los que iniciaron esta tradición de marcar estas variantes, el texto como lo recibieron es sagrado. Entonces no pueden de ninguna forma interferir con el texto que ya recibieron. Entonces no hacen cambios directos en el pergamino, no hacen cambios directos en el texto, sino que nos ofrecen marcas, ayudas, que nosotros llamamos masora, donde nos indican cuál es la variante, y hay de diferentes tipos. En algunos casos está escrito de una forma, pero debe leerse de otra forma. En algunos casos nos muestran la razón por la que tenemos, por ejemplo, letras suspendidas. Hay un famoso caso en Jueces en donde el texto debería decir Moisés, pero se le inserta una nun, que el equivalente sería en español una N, suspendida para que diga Manasés. Entonces eso es una variante que se ha agregado intencionalmente, porque el escriba no quería que se conectara a Moisés y a su familia con una religión pagana que persistió o estuvo en la tierra desde el tiempo de los jueces hasta el exilio. Entonces los masoretas marcan estas variantes y por años, inclusive antes de que nosotros tuviésemos el texto masorético y la masora, en los textos rabínicos que datan del siglo IV, siglo V antes de Cristo, los manuscritos de los masoretas que tenemos más antiguos son del siglo VIII en parte, pero los que se conservan completos
o casi completos, son del siglo X, siglo XI. Ya en el siglo XV tenemos testimonios de este tipo de variantes en los escritos de los rabinos. Entonces se conocía que el trabajo de escribir a mano traía, insertaba dentro del texto variantes. Perdón, que... Tranquilo, yo sé que tienes que terminar la idea, pero yo quiero meterme en la mente. Yo soy, supongamos, o supongámonos porque es así. A mí desde niño en mi iglesia pentecostal me dijeron que la Biblia no se equivocara. Recuerdo que mi mamá me dio un consejo. Oye, esta es la palabra de Dios. Eso no tiene errores. Entonces viene a decirme aquí el erudito Fausto Liriano. O sea que usted me está diciendo que, a ver si te estoy entendiendo, Ujú. dentro de la naturaleza de la crítica textual, no es raro que hayan variantes, la que nosotros dentro de nuestro lenguaje cotidiano podemos decir algunos pequeños errorcillos intencionales o no intencionales. Eso no pone en problemas de pronto la divinidad de lo que es la escritura, o cómo concilias tú eso, cómo le explicas tú eso a alguien así que no tiene conocimiento del tema. Sí, bueno, en primer lugar, una de las cosas que primero tenemos que clasificar las variantes. Hay variantes que son, las variantes se clasifican en dos tipos, variantes significativas y variantes viables. ¿Qué es una variante significativa? Una variante significativa es una variante problemática para la interpretación. En ese caso, poniendo ejemplos del Nuevo Testamento, una variante significativa es la coma juanina. O este versículo en Mateo capítulo 12, creo que donde dice eh, que la madre y los hermanos de Jesús, Mateo 12, versículo 44, 47, tampoco aparece en los manuscritos más antiguos. Esta variante es considerada significativa porque tiene una porción considerable de texto, algunas palabras que por años dentro de algunos manuscritos se conservaban. Cuando descubrimos manuscritos más antiguos, nos damos cuenta que estas variantes, que estas porciones, frases, palabras o grupos de versículos bíblicos no se encuentran en estos manuscritos, sino que fueron insertados posteriormente a la escritura y transmisión reciente del texto. Entonces, Vale. las variantes viables son orden de palabra o una palabra que es cambiada por un sinónimo. Yo siempre pongo el ejemplo de como que diga el carro rojo y otro manuscrito dice el rojo carro y otro manuscrito diga carro rojo y el otro manuscrito diga rojo el carro. Esas son variantes viables, me transmiten la misma idea, pero juegan con el orden de las palabras. Una variante significativa sería el carro rojo en un manuscrito, pero en el otro manuscrito más antiguo solamente dice el carro. ¿Qué pasó con el rojo? Porque ahora me está dando una información importante sobre el carro en la que yo basaba ciertas interpretaciones, pero que parece que no existe en los manuscritos más antiguos. Las variantes significativas representan el 1% de las variantes en el caso del Nuevo Testamento. O sea, no son para nada problemáticas. Significativas. Especialmente Perfecto. porque en la mayoría de los casos, para los que representan alguna doctrina bíblica, volvemos al caso de la coma juanina, no es el único testigo de lo que dice. Encontramos otros Sí. versículos bíblicos que son testigos para nosotros de esas doctrinas. Ok, Fausto, y te hago una pregunta. Mm, ¿Cómo explicamos, insisto, a alguien a pie, que hay, por ejemplo, en la NBI falta un versículo, en la NTV falta otro, pero la Reina Valera las tiene todas, la NBLA también como que... ¿Qué pasa con eso? Tiene que ver con lo mismo que explicamos con respecto a las variantes. Algo que ha sucedido en los últimos 100 años es que nosotros hemos recibido o hemos descubierto o han aparecido un número significativo de manuscritos. Hasta, para que tengas un ejemplo, hasta el siglo XVIII, XIX teníamos quizás 9 manuscritos, 9 papiros. De manuscritos había bastante, pero 9 papiros
para ponerte el caso particular de un tipo específico de manuscritos, hoy en día tenemos cientos de papiros que van en la tradición minúscula del Ok. texto, del texto griego. Entonces, la información textual que nosotros tenemos al día de hoy es mayor y más importante que la información textual que nosotros teníamos hace 100, 120, 130 años. Y creo que lo más responsable de hacer cuando tú te das cuenta que yendo hacia atrás, muchos de muchas frases, palabras y en algunos casos grupos de versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos, lo más responsable para hacer es que esas frases y esas palabras y ese grupo de versículos al menos sean marcados. Ah, En el claro. caso de frases y de palabras, lo más responsable es sacarlas, pero marcando dentro del texto cuál es la razón por la cual esas palabras y esas frases no aparecen. Que en el caso del NBI, la NTV y otras versiones sí lo hacen. En el caso de grupos de versículos, como es un cambio mucho más dramático, digamos Juan 7, 53 al 8, 12, o el final largo de Marcos, que todavía ahí en esa parte particular los académicos no se ponen de acuerdo, entonces lo más responsable es ponerlos entre corchetes y decir, estos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Digo, por la extensión es bien dramático, no es lo mismo sacar una palabra o dos Ujú. palabras. Aunque, por ejemplo, en el caso de Juan, capítulo 7:53 al 8:12, se sabe con mucha seguridad que eso no pertenecía al autógrafo de Juan. Cuando hablamos de autógrafo nos referimos al texto que escribió Juan. Y no tenemos ninguno de los autógrafos. Los testigos más antiguos a esos autógrafos son los que básicamente nos ayudan a entender mejor el fraseo. Y cómo, aunque Ujú. quizás a alguna gente que trabaja en crítica textual no le gusta hablar de esta forma, pero es parte de su trabajo. Como parte del trabajo de la crítica textual es descubrir realmente cómo estaban constituidos estos autógrafos, cuál era el fraseo original de esos autógrafos. Esto es lo más responsable de hacer en los textos bíblicos. Y Excelente. creo que una de las cosas que tenemos que considerar es lo impresionante que a pesar de que por 1000 años, por ejemplo, esas frases o esas palabras no se encontraban en el texto, eh, tenemos las doctrinas principales de la iglesia se han Eso es conservado sin ningún importante. problema. Eso es importante porque, claro, según lo que yo entiendo es, claro, teníamos un cuerpo ya establecido, ¿verdad? Pero Ujú. al aparecer más manuscritos van a aparecer, lógicamente, más variables, Exactamente. ¿cierto? Y al aparecer más variables, pues uno puede contrastar mejor. Pregunta, eh, hay personas que cuando aparecen todo este montón de pergaminos no se oponen a esa inclusión y a ese desglose y esa adherencia y ese descarte. Obviamente desde el lado dogmático, eh, siempre va a haber, especialmente fuera del ámbito académico, siempre va a haber oposición. Existe esto y es lo que hablamos en traducción. En traducción nosotros tenemos muy en cuenta que cuando se traduce el texto, no solamente nosotros estamos trabajando como material con el texto y lo que dice el texto, sino también con la tradición y con la comunidad. Entonces son dos cosas que se respetan al mismo tiempo en traducción. Obviamente comunicando a la comunidad sobre estos cambios. Pero desde la tradición y la comunidad va a haber resistencia. Y siempre la hubo cuando incluso había actualizaciones lingüísticas. Digamos, desde la versión de Reina, la revisión de Valera, luego las revisiones en el siglo XIX y luego 1909 y luego 1960. Quizás históricamente no lo recordamos por la distancia que tenemos con estos, pero había oposición. Y esta oposición venía simplemente por actualizaciones lingüísticas, palabras como unicornio, que antes significaba rinoceronte, pero ahora usamos rinoceronte, porque unicornio es un animal mítico y,
diferente. Traducciones, por ejemplo, basadas en la Vulgata o en la Septuaginta del Antiguo Testamento, en donde en ocasiones palabras para que se traducen ahora como monstruos marinos o como hipopótamo, se traducían como sirena en griego y así mismo pasaban al español. Obviamente, al nosotros tener un amplio conocimiento del término sirena, es chocante que tú encuentres en la Biblia que las sirenas y los chacales aparecían en ciertos lugares. Entonces, con actualizaciones lingüísticas ya representa un problema, imagínate con variantes textuales. Claro. En el mundo académico se es muy cuidadoso con eso y de hecho pasan años de estudios antes de que se confirme que una Claro, variante semita. es importante y entonces se emita en un texto. Hay un ejercicio importante en crítica textual, que aquí entra también lo que la gente usualmente piensa. Los críticos textuales quieren acabar con la fe, quieren derrocar a la iglesia y cambiar nuestra teología. Si fuese así, un montón de variantes que sabemos que no son de ningún modo significativas para que se cambien dentro de un texto, o no sabemos si realmente en el autógrafo se encontraban, se insertarán dentro del texto. Entonces la crítica textual es un ejercicio responsable y científico. Y con eso me das pie para una pregunta. En internet, cada ratico yo veo rumores, eso va y viene, cíclico. Que Sí. si la reina Valera es del diablo, que si la reina verdadera, que si la reina es sagrada, que la NBI de no sé qué, que es financiada por yo no sé quiénes. ¿Cuál es tu posición entonces como estudioso, una persona que sirve al Señor como esta, una persona seria, responsable, que tiene un nombre públicamente, Gracias. ministerialmente? ¿Cómo responderías tú a estas objeciones? Porque hace poquito me llegó un mensaje de una iglesia que está dividida internamente porque pelean entre la NBI y la Reina Valera, miembros dentro de la iglesia. Ujú. Interesantes esas discusiones, pero ¿cómo le damos luz a estos hermanos? Cuando tú dices Reina Valera el diablo, NBI es del diablo, están basadas totalmente, yo no diría en la mayoría ni en un porcentaje alto, totalmente en sesgos dogmáticos. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque no debemos canonizar una traducción. Es lo que pasó con la Iglesia Católica por años con la Vulgata y es lo que está pasando con nosotros también con la Reina Valera. Entonces, obviamente, en el caso específico de la Reina Valera, se escribió o se terminó de traducir hace ya 80 años o 70 años. Ok. Se publicó en los 60, inmediatamente tuvieron que hacer una revisión por algunos errores que contenía de diagramación y de edición. Y la lengua también cambia en 80 años, y no solamente eso, en 70 años, no solamente eso, sino que también luego de que se publicase esa traducción de la Biblia, entonces aparecieron nuevos manuscritos, tanto del Antiguo Testamento como los rollos de Mal Muerto empiezan a publicarse después de estudiar algunos, aunque un estudio exhaustivo se realizó ya cerca de la década de los 80, pero son unos 20 años después de su publicación. Entonces necesita actualización textual y segundo necesita una actualización lingüística. Hay frases, palabras que ya no se usan en español, se sacaron del diccionario y se mantienen dentro de la Reina Valera. La NBI viene a suplir esos cambios lingüísticos y también textuales. Aparte de que son traducciones de dos naturalezas diferentes. La traducción Reina Valera es una traducción formal, la NBI es funcional, es un poquito más dinámica, aunque no cae dentro del rango dinámico, con un lenguaje que se acerca más a la gente. Entonces, lo que yo he visto y es una cuestión muy, muy difícil, lo que yo he visto es que hay posiciones muy dogmáticas con respecto a ambas Biblias. Y creo que es legítimo tú decir, hey,
yo prefiero leer la Reina Valera. Yo valoro lo que tiene el NBI, pero yo crecí con la Reina Valera, yo entiendo las palabras que ya no existen en español o no se usan, me siento bien leyéndola. Es legítimo leer eso, porque a veces, y el otro día alguien predicando en la congregación donde asisto, dijo algo como, eh, leyó un versículo que decía, permanezcan en mí, creo que de Juan capítulo 15, permanezcan en mí. Pero me gustaría decirlo de la Reina Valera, porque en la Reina Valera está en imperativo. Permaneced. Viejo, permanezcan es imperativo también. Tú trabajas con lengua, Claro. Jonathan, entonces lo sabes. Entonces, en ocasiones se dicen esas cosas tan tontas, perdón, y se lo dije personalmente, por eso lo digo abiertamente, que cuando bajó yo le dije, mira, men, usa la Reina Valera. Permaneced se entiende, no digas cosas como esa Claro. y explícala tranquilamente. Yo creo que... Entonces, nosotros Ajá. tenemos que valorar el hecho de que la Reina Valera por muchos años llenó un vacío que se necesitaba en el pueblo de Dios, y la NBI ha venido a llenar ese vacío. Obviamente, desde el punto Exacto. de vista de traductología, como persona que trabaja en traducción, te puedo decir que ambas traducciones tienen sus asuntos que no preferiría, yo hubiese preferido tomar otras decisiones, pero ya eso son cosas en un nivel que probablemente entre la gente de Dios no afectarían en nada. Yo he notado eso también dentro de mis comunidades y cuando estudio con gente de la Biblia, el asunto. Y yo creo que, bueno, filosóficamente parece que la acentuación en las palabras sí tiene como un espíritu. Y sobre todo nosotros que somos latinos y más dados a la emotividad. Entonces, claro, tú dices permanecer, se siente más firme que permanezcan. Entonces, quizás eso es lo que ellos cometen esas pequeñas imprecisiones porque quieren darle ese tono. Y también creo que hay como una melancolía, ¿sabes? Porque hay versículos de Salmos Romanticismo. que... Exacto, hay un romanticismo, esa expresión me gusta, como porque uno desde niño le enseñan en canciones, en coros, en salmos, esas palabras ya en desuso y quizás uno, es más, a mí me pasa, yo tengo un versículo que es el de la apologética, que es estar preparados para dar respuesta de la Primera de esperanza Pedro. que hay en nosotros. Claro. Y yo digo, se escucha más lindo, se escucha más poético. Y yo lo digo abiertamente en púlpito, hermano. A mí me gusta como dice, como suena así. Entonces, lo importante es que está la idea exegética, está Claro. la idea del autor sagrado. Eso es lo que yo le critico a la NBI, por ejemplo. Ah, ok. En muchos casos hay cosas que la Reina Valera o una traducción formal dice de manera muy sencilla, y para diferenciarse lo complican. Entonces, ¿por qué lo Ok. complicas? Ya, o sea, esto está dicho de manera sencilla, actualiza las cuestiones lingüísticas que deben actualizarse, las cuestiones textuales, pero bríndale a la gente la sonoridad del texto que está acostumbrada a escuchar. Lo que pasa es que también es un trabajo que, o sea, uno ve esto y eso es un trabajo para coger texto por texto y transmitir el espíritu del texto. No, eso es una cosa. Upa, y ven acá, Fausto, ¿y qué es lo que con este asunto de texto receptus, el texto crítico, eso se nos pasó esa pregunta? Este debate, ¿qué? ¿Cómo se come eso? En primer lugar, texto recibido, textus receptus o receptus, para los puristas del latín, se refiere a que es un término de hecho pretencioso, porque se refiere al texto que recibimos y te da la impresión que es el texto original de alguna u otra forma. Aunque en crítica textual el, se le llama así al texto usual, ya sea el de Erasmo, que es el que se conoce como textus receptus, o al códice de Leningrado, que es el que se usa en la Biblia hebraica Stuttgartensia, que es la base del texto crítico del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de textus receptus, nos referimos a un conjunto de textos, y ahí sería una buena pregunta, o sea, ¿cuál de los 40 textus receptus o textus recibido te refieres? Porque es una tradición que inicia Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, que era un humanista,
sacerdote católico, probablemente la persona que más sabía griego bíblico en Europa en su, en su época, y conociendo que había variantes en el texto, él emprende la tarea de realizar un texto ecléptico. ¿Qué es un texto ecléctico? Un texto ecléctico es un texto que toma de los mejores manuscritos para formar lo que podría ser el urtext, que es el idealismo de algunos críticos textuales. Esto es cómo sonaría el texto en los autógrafos. Ya explicamos que los autógrafos son los textos escritos por los autores, con los autores bíblicos. Entonces Erasmo trabaja a partir de un grupo de textos que tiene, pues, trabaja con pocos manuscritos, creo que con unos 9 manuscritos. Algunos no estaban completos, de hecho introduce errores dentro del Nuevo Testamento, errores que incluso permanecen hasta muy cercano a nuestros días. Uno de esos errores más notorios está en Apocalipsis capítulo 22, donde ahí solamente él introdujo en el texto 17 variantes textuales. La más famosa es la que dice en Apocalipsis 22, y todo aquel que su nombre todo aquel que quite algo de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida, dice el Textus Receptus, en vez del libro de la vida. Y aquí lo que sucedió fue que como él tenía un manuscrito incompleto de Apocalipsis, al que le faltaba este capítulo de Apocalipsis, él traduce desde el latín al griego y traduce el libro como árbol e introduce una variante textual que podemos ver en algunas traducciones de la Biblia, inclusive hasta el día de hoy. Entonces, en primer lugar, ese Textus Receptus es un texto crítico. Hacer una diferencia entre el Textus Receptus y un texto crítico, creo que simplemente nos sirve para dividir entre lo dogmático, este apego romántico que la gente tiene al texto recibido de Erasmo, que ni siquiera las últimas ediciones fueron de Erasmo, y el texto ecléctico que tenemos hoy en día, que está basado en más de 5.000 manuscritos. O sea, cuando salga ahora en noviembre, saldrá la nueva publicación del Nestle Aland, se usaron más de 5.000 manuscritos para realizar este texto ecléctico, a diferencia de Erasmo, que usó alrededor de 9 manuscritos. Entonces, el Textus Receptus es un texto crítico, es un texto ecléctico, que está realizado con menos manuscritos. Obviamente, al introducir variantes, al trabajar con manuscritos mucho más antiguos que los que nosotros tenemos al día de hoy, más cercanos a su época, hablamos de antiguos y tempranos más cercanos a los autógrafos, vamos a ver variantes en nuestras traducciones de la Biblia, en ese sentido, porque los manuscritos que tenemos hoy en día son mejores y mucho más cercanos a los autógrafos que los que tenía Erasmo, aparte de que tenemos más testigos, es decir, mayores manuscritos leccionarios y otros manuscritos extra bíblicos que son testigos de los manuscritos bíblicos, del texto del Nuevo Testamento. O sea, yo puedo inferir que tú eres más del texto crítico que del texto recibido, por la naturaleza. Yo creo que no hay razón, la única razón por la cual nosotros nos apegaríamos al texto recibido sería dogmática. Pasa igual con las traducciones. Yo no puedo canonizar un texto crítico. Y lo que ha pasado con el Textus Receptus, el término que de hecho abarca unas 40 ediciones, no solamente de Erasmo, sino también de Stefano o de Elseviers, que fue de hecho quien le puso Textus Receptus.
no podemos canonizarlo porque la crítica textual va avanzando. Su trabajo fue de crítica textual y se reconoce como un trabajo magistral para su época. Pero la crítica textual tiene mayores recursos, ha ido avanzando y yo rechazar los avances que nosotros tenemos al día de hoy está basado más en un dogmatismo, en un apego romántico, que en la sinceridad y honestidad de tener un texto mucho más cercano a la sonoridad del texto original. Fuerte, eso es fuerte. Y todo esto parece un proceso bastante humanista, ¿no? Yo te hago una pregunta, Fausto. ¿Por qué la gente debe, por qué los pastores, líderes, por qué la gente de a pie como nosotros deberíamos estudiar un poco esto? Mire, la primera razón por la cual nosotros deberíamos estudiar esto es porque ya esto no es información exclusiva. Antes, y creo que una vez lo dije en una conversación que tuvimos, antes era el pastor que podía gastar dinero en su Matthew Henry, en su Biblia de Scofield, en el manual, compendio manual de la Biblia, que creo que había dos o tres, en su diccionario arqueológico del texto bíblico, y con sentarse en la mesa con la información que esto le brindaba y hacer su mensaje. Hoy en día esa información que estaba clasificada y que era exclusiva de estudiosos bíblicos está en redes sociales, está en páginas de internet y es manejada tanto por creyentes como por no creyentes. En el lado de los creyentes, habemos personas que hacemos, que queremos una difusión honesta que edifique a la iglesia, pero también está el otro lado, gente de reputación dudosa, lamentablemente, que lo que hace es escandalizar constantemente con el texto, a veces con informaciones viejas. O sea, yo estoy cansado de el libro de Enoch. Méndez del siglo III está ahí escrito sobre el libro de Enoch y su reputación. Por eso no lo tenemos en ninguna parte en la Biblia. O el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas. O sea, son cuestiones viejísimas que antes resultaban en prensa información escandalosa, pero que hoy académicamente, cuando un académico te oye hablando de eso, te dice, otra vez. Pero la información está ahí. Y nosotros no profundizar en esta información es irresponsable. Porque especialmente nuestros jóvenes que están en constante búsqueda y que están en mayor relación con no creyentes que lo que un pastor o un líder de iglesia se ve frecuentemente en conversaciones sobre estos textos. ¿Y qué le enseñan en la iglesia? Que crítica textual es del diablo, que esos textos fueron sacados, nunca se incluyeron en la Biblia y que nunca se consideraron, en algunos casos es cierto. Entonces creo que como la información está allá afuera, en vez de que llegue de segunda, tercera y cuarta mano, debería salir desde nuestros púlpitos, desde los espacios de estudio bíblico. Vamos a hablar cómo la crítica textual puede beneficiar a la iglesia. Vamos a hablar de los diferentes tipos de traducción. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre la NBI y la Reina Valera sin demonizarla. Y luego elijan, tengan su preferencia. Entonces, hoy en día, con la información democratizada, creo que es importantísimo que se estudie crítica textual y que se enseñe en nuestras comunidades de fe. En el segundo caso, sería ya un asunto académico, aunque ha cambiado bastante en los últimos años. Tenemos más y más creyentes trabajando en crítica textual y aportando a la crítica textual. Es increíble cómo esto ha cambiado en apenas 4 o 5 años. Es importante también que un texto que es sagrado para nosotros sea abordado científicamente por una persona que tiene respeto a ese texto. Con esto yo no quiero decir que tú tienes que imponer tu doctrina, tu dogmática, tu teología sobre lo que tú ves en el texto. Todo biblista, y es algo en lo que particularmente yo me veo constantemente, debe de distanciar su teología
en muchos casos de lo que el texto dice, porque en ocasiones nuestra teología no es congruente con todo el texto. Nos pasa a todos, te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a la persona que creemos más consistente teológicamente. Y tenemos que bregar con esas ambigüedades, esa es la realidad. Pero algo que yo veo en ocasiones de críticos textuales que no son creyentes es un irrespeto a su material de estudio, algo que ningún científico haría. Entonces, desde su trabajo de crítica textual son responsables, pero cuando salen a la calle, quizás para ganar audiencia o likes o para hacerse un nombre, desacreditan su objeto de estudio. Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos críticos textuales que tengan respeto por lo que esta ciencia estudia. Y en ese sentido creo que nosotros necesitamos creyentes en el ámbito de la crítica textual. Tal esa última reflexión, brutal. Me encanta, sobre todo porque, claro, y la otra vez íbamos a hacer algo juntos y no se dio, Ujú. pero hay mucha gente en TikTok, en Facebook, en Instagram haciendo contenido y como menospreciando la naturaleza de la escritura, del texto sagrado, de la metodología, de la misma crítica textual. Entonces lo que tú acabas de decir es valioso. Eh, Sé que también hay muchos, tú una vez me dijiste un dato que no sé si de pronto que yo le recuerdo mal, pero me lo puedes recordar. Cuando tú estudiaste tu doctorado, había gente no creyente, ¿no? Y bastante. Nadie era creyente. Upa. ¿Cuántos eran? Creo que, bueno, el doctorado realmente en Europa se hace de forma individual. La investigación se realiza de forma individual, pero ninguna de las personas que me dieron clases ninguno de los estudiantes, a diferencia de dos, eh, uno de ellos quizá lo conoces, Arturo Terraza, que estaba haciendo su maestría y que luego ahora terminó su doctorado precisamente hablando sobre Reina Valera, pero todos los demás eran no creyentes y se acercaban al texto como su objeto de estudio. Y eso realmente a mí me dejó una marca, el hecho de estudiar el texto de manera profunda y no, no tener esa camaradería que quizás hubiese No con espera. más estudiantes que consideren ese texto sagrado. Lo digo con mucho respeto porque realmente con quienes estudié su acercamiento al texto era muy respetuoso, aunque cuando hablábamos de temas teológicos, de la oración, por ejemplo, de los milagros, ya sí se ponía candente la cosa porque su ateísmo y su escepticismo era muy evidente y personal. Y te hago una pregunta, dos últimas preguntas. La primera, ¿se puso en riesgo tu fe? Porque me imagino cuando uno estudia a esos niveles avanzados la escritura y ve todas estas variantes y ve todas las... En algún momento tú dijiste, uy, ¿he menguado mi fe? ¿Has tambaleado? ¿O tú siempre estuviste firme? Realmente no tuve ningún momento en que se pusiera en riesgo mi fe. Sí tuve momentos de choques, porque así como tú encuentras no creyentes en el campo, también te sorprendes con creyentes que asumen inmediatamente, sin ninguna evaluación crítica, las posturas escépticas que se les da. Entonces, eso a mí llegó un punto en que me dolió. Una vez un creyente, creo que hablábamos del Pentateuco y sobre la posibilidad de Moisés haber escrito el Pentateuco, gran parte del Pentateuco, y me dijo, ¿y quién cree eso? Nadie cree eso. Es un estúpido el que cree en eso. Eh, Tú puedes tomarlo como tú quieras y hoy en redes sociales se dice todo tipo de cosas, pero yo sabía que la persona que me estaba hablando había asumido una posición sin ninguna evaluación crítica. Y eso me preocupó. Me preocupó y me afiló para yo trabajar desde
evaluaciones críticas en todas las posturas que se me mostraban o se me enseñaban. Y en ocasiones tuve que defender posturas con cuchillo y dientes, Claro. porque yo no estaba de acuerdo con una posición, no me parecía que tenía una evidencia científica, que me parecía que estaba tan basada en la fe como la evidencia que yo tengo de la fe, y tú me la estás vendiendo como como un hecho, como cosas que sucedieron. Y yo recuerdo un profesor hablando de la historia de Israel, después de entregar un trabajo, que me dijo, muy buen trabajo, pero creo que tenemos que conversar. Y yo sabía de qué íbamos a conversar, de su posición sobre eh, una cuestión mucho más orgánica, de grupos más pequeños, que no tenían ningún padre Abraham o ningún Jacob, no existía ningún Israel, y que se fueron formando, y que históricamente alguien provenía de la familia de Israel, y todos asumieron esa postura. Y yo recuerdo desafiarlo con mi trabajo, decirle, bueno, esto es una hipótesis muy bonita, pero realmente sigue siendo una hipótesis. Me gustaría que me demostraran esto con evidencia arqueológica mucho más sustancial. Y casi me meto en problemas. Gracias a Dios que respetó mi posición después de una conversación. Entonces hay cosas que daban pena, que me entristecían realmente, pero por alguna razón que yo no te puedo explicar, Jonathan, realmente afilaron mi fe y afilaron también, Tremendo. creo que me ayudaron a crecer en algo en lo que quizás a lo que quizás yo no le dedicaba mucho tiempo, especialmente por cómo a nosotros nos forman. A nosotros en las iglesias nos forman para asumir una fe. Y por eso lo que tú haces a través de tus cuentas de redes sociales es sumamente valioso, porque tú invitas a que conozcamos y profundicemos en las escrituras y profundicemos en los datos que apoyan o no partes del texto bíblico, y que tengamos conversaciones cívicas y responsables basadas en el estudio profundo de Total. las escrituras. Pero a lo que nosotros se nos enseña en la mayoría de las congregaciones es, esta es la fe, asúmelo. Oye, ¿por qué? ¿Me explica la Trinidad? No tengo que explicártela, solamente tienes que creerla. Oh. ¿Y el Exacto. bautizo del Espíritu Santo qué es? No, no pregunte, véalo. Ya hablo en lenguas. Entonces, realmente yo venía de no explorar mucho mi fe y de no mirar con ojos críticos cosas de las que luego personas con mucha honestidad me preguntaban. ¿Por qué tú crees en la oración? Alguien me preguntó en una ocasión. Entonces, ese tipo de interacción con creyentes y no Válido. creyentes, y sus posiciones eh, no tan bien pensadas en el caso de los creyentes, Ujú. me ayudó a determinarme a yo voy a evaluar críticamente todo lo que se me presente. Incluso voy a evaluar críticamente mis propias posiciones cuando se me presenten, como una forma de involucrarme en el texto de manera responsable. Exacto. Y ser honesto, porque si la Biblia es verdad y tenemos ese dopan, debe haber evidencia que respalde esa verdad. O sea, Claro. epistemología pura. Hay un autor que a ti te encanta y a mí también, Gordon Fee, me tiene últimamente cautivado con un librito que se llama Exégesis y Espiritualidad, y él dice ahí, el propósito de todo exegeta, aquí en este caso puede ser el biblista, es una doxología. O sea, Ujú. glorificar a Dios a través del estudio de esto. Entonces, uno creo que lo que tú acabas de decir, yo no sé, pero yo sí creo que sé. El Espíritu Santo te tenía ahí, te tenía amarrado y convencido y fortalecido, ¿verdad? Me imagino que No las lo dudo. oraciones de tu congregación, de tu esposa, de tu familia, o sea, creo que es un campo peligroso, también un campo minado, en cierta medida. Sí, lo es. Y por eso el trabajo de grupos como Tyndale House y el Instituto de Investigación Bíblica y otros grupos que están surgiendo son valiosos, porque ofrecen algo que, por ejemplo, yo no tenía. Yo no tenía Ujú. cómo conversar con mi congregación sobre cuestiones que realmente iban a poner en el banquillo la fe de muchos, que realmente sí les iba a afectar. Y ahí fue muy valioso el acompañamiento de mi esposa, que se sentaba y me escuchaba y conversaba conmigo.
sobre el asunto. Y ahí sí yo pude ver que dos es mejor que uno en ese tramo. Daba equilibrio. O sea que hay blogs y páginas. Te voy a pedir todo eso y lo voy a dejar en la descripción para, para que quizás a alguien que le interese ese estudio del asunto. Claro. Y listo, Fausto. No, Fausto, mira, gracias por tu tiempo, mi hermano. Que te agradezco mucho por lo que haces en redes. Sé que manejas una cuenta que a mí me fascina. Comparto cada vez que me aparece en el feed, que es Fundiendo con la Biblia, el trabajo Así que haces es. con la Landeta, con los hermanos ahí en la fe. Y bueno, también voy a dejar los enlaces de Fausto, los perfiles de Fausto aquí aquí en la descripción de este video, Gracias. para que lo sigan en X, ahí interactuamos, se cotorrea sabroso con Fausto, sé que es un gran amigo, si de pronto alguien tiene alguna duda, yo sé que en su tiempo él va a poder responder, libro recomendar, y también te voy a pedir unas libro recomendaciones para dejarlas aquí en la descripción, mi querido Fausto. Fausto, unas últimas palabras de pronto para el que le interese este tema y tú por dónde lo puedes guiar, qué le recomiendas al final. Yo creo que una de las mejores recomendaciones, ya que hablábamos de texto recibido, texto crítico, etcétera, crítica textual, eh, no canonicemos ninguna traducción. El trabajo de traducción se hace de manera responsable y por gente de Dios. Yo conozco muchos de los que trabajaron en la NBI, algunos trabajaron incluso en la Reina Valera, eh, muchos son pastores ya retirados y creo que en ninguna forma su posición era hacerle daño a la iglesia. Entonces tengamos cuidado con gente que quiere desviarnos de la meta de la traducción. Y creo que algo que Dios quiere para todos nosotros es que entendamos su palabra. Amén. Si no entendemos su palabra, si nos quedamos cortos en entender su palabra, no podemos vivirla. Entonces, Mm, no canonicemos una traducción, sino busquemos traducciones que nos ayuden a nosotros crecer en la fe y afirmarnos amén. mucho más, a conocer a Dios. Si es la Reina Valera 60, perfecto, aunque te recomiendo algo más cercano, más contemporáneo, pero está bien. Ahora, no satanices otras versiones de la Biblia. Y antes de hablar, hay muy buena información en redes sociales. Claro. Obviamente hay que buscarla porque también está la mala información. Investiga. Fundiendo con la Biblia, creo que es, si te interesa ese tema, creo que es la mejor cuenta en Hispanoamérica, al menos, Wow, para este gracias. tema de crítica bíblica. Tranquilamente se puede decir, ¿verdad? A ver, yo soy una última ahí para tirarnos el cotorreo. Yo soy Team NBI. FF Bruce Gordon Fee. Ese es mi equipo. ¿Tú cuál es tu Biblia favorita? Mi Biblia favorita es Tu la Reina traducción. Valera contemporánea. Mi traducción favorita es la Reina Valera contemporánea. Bueno, mira eso. Honestamente, yo leo la Biblia desde las lenguas originales, algo que me propuse hacer a Claro. diario, pero aquí en familia leemos la Reina Valera contemporánea. Que Genial. algunos de los que trabajaron en Reina Valera contemporánea también trabajaron en la NBA. Una NBA, excelente. Entonces esas versiones, no queremos decir que no haya, porque hay versiones, hay diferentes tipos, compromisos editoriales para un tono de traducción, así que bueno, seguiremos hablando quizás en otra oportunidad y si hay más dudas, insisto, eh, espero que le pueda escribir a Fausto, que es el experto en este tema. Así que mis hermanos, gracias por ver este video. Si te gustaría de pronto, si te gusta, por favor dale like. Si tienes alguna otra pregunta en los comentarios, vamos a estar interactuando. Y por favor comparte este video quizás a los grupos de WhatsApp, con tus amigos, gente que de pronto le puede interesar y podamos llegar a más personas. Así que, sin más, bendiciones a todos. Chao, chao.